Saludos queridos amigos y hermanos, qué grato es reunirnos cada día domingo para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les pido que dispongamos nuestro corazón para que juntos podamos tener una buena disposición, unirnos como los verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Pongan una actitud de reverencia delante de nuestro Rey, porque Él es digno de ser alabado en todo momento. Con ustedes el pastor Marco Hidalgo. Qué gusto, saludos y un abrazo a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos a esta reunión. Pues les invito a hacer una oración para que entreguemos este tiempo en manos del Señor, nuestro Dios, Creador, que guíe, que dirija y que también reciba lo que traemos en esta mañana delante de su presencia. Les invito a cerrar nuestros ojos y a orar. Querido Dios, Padre Celestial, te agradecemos por esta bendición que nos regalas en este hermoso día, Señor. Que tu gracia, que tu presencia, Señor, se manifieste, se muestre, Señor, en medio nuestro, y tú, Señor, sigas alegrándote, Señor, en tus hijos, alegrándote, Señor, con esta transmisión, con esta alabanza, y aún también con el mensaje que tú nos traes, Señor, para esta mañana a través de tu siervo. Padre, oramos, Dios, para que tu presencia se derrame en medio de cada vida que está a través de esta transmisión, Señor. Te lo pedimos y nos encomendamos en tus manos, guíanos siempre de principio a fin. En el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén, amén. Les invitamos. Bienvenidos a este tiempo de celebración, de música, en el que podemos estar juntos y adorar a nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta canción es una canción muy especial para mí porque habla de un proceso de victoria, es una canción de gratitud a nuestro Dios después de pasar momentos difíciles y momentos de tormenta. Yo sé que seguramente muchos de los que están aquí a través de esta transmisión están pasando momentos difíciles y complicados, y quiero cantar esta canción que exalta el nombre de nuestro Señor, agradece el nombre del Señor en medio de la dificultad, en medio del dolor y en medio del desierto que pudiste haber pasado. Esta canción que se llama Tú.
este tiempo especial que podemos estar aquí contigo, Señor. Simplemente decirte que te necesitamos y que queremos seguirte desde hoy en adelante por el resto de nuestros días, Señor. Ahí usted en su casa, le invito para que se conecte con el Señor, con su presencia. Espíritu Santo de Dios, que todo lo que estamos haciendo en esta reunión, Señor, tenga un toque tuyo, un toque de ti. Si tú has hecho tanto por nosotros, si tú moriste por nosotros, ¿cómo nosotros no vivir para ti? Decirte que te necesitamos, que te amamos. Si tú moriste por mí, yo viviré por ti, dice esta canción. Maestro sin igual, entendí que sin ti no puedo más. Tu sangre venció la oscuridad. Si moriste por mí, viviré por ti. Maestro, Maestro sin igual, entendí que sin ti no puedo más, no. Tu sangre venció la oscuridad. Si moriste por mí, viviré por ti. Oh, y yo te seguiré hasta el final, en ti yo moriré. Yo te seguiré, en tus huellas caminaré. Yo te seguiré hoy, hasta el final, en ti yo moriré. Yo te seguiré, en tus huellas caminaré. Maestro sin igual, entendí que sin ti no puedo más, no, no, no. Tu sangre venció la oscuridad. Si moriste por mí, viviré por ti. Oh, seguiré hasta el final, en ti yo moriré. Yo te seguiré, en tus huellas caminaré. Yo te seguiré, oh Jesús, hasta el final, en ti yo moriré. Yo te seguiré, en tus huellas caminaré. Ya que está mi corazón, voy rendido a ti, Señor. Ya que está mi corazón, como ofrenda entrego. Oh, yo te seguiré hasta el final, en ti yo moriré. Yo te seguiré, en tus huellas caminaré. Yo te seguiré, oh Jesús, hasta el final, en ti yo moriré. Yo te seguiré, en tus huellas caminaré. Maestro, eres tú. El desánimo es un estado mental que afecta nuestras emociones, mina el espíritu y paraliza las acciones con temor,
el desánimo nos lleva a enfocarnos en lo negativo, como el dolor, la tristeza, la necesidad, las limitaciones, la escasez y la enfermedad. Si permitimos que el desánimo haga un cultivo en nuestra mente con pensamientos negativos, él nos hará caer en un estado peligroso, improductivo, de sentimentalismo negativo y de depresión. Hará daño a nuestras vidas y a nuestra familia. Pongamos nuestra confianza en Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Será donde nos podremos sostener para no desmayar. Pues Él nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ánimo, rechacemos las palabras no puedo. Trabajemos y salgamos adelante. Dios nos ha prometido estar con nosotros siempre. Digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No deje que los problemas avancen sin control. Crezca en su relación con Dios. Él hará algo nuevo cada día. Dios es la fuente de vida, confianza y provisión. Enfoquémonos en las promesas espirituales que van más allá de la vida. Muy buenos días, amada iglesia, muy buenos días, congregación. Queremos darles gracias a todos los que nos están viendo también en todas nuestras plataformas digitales. Para nosotros es un gusto como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios saludarles en este día que el Señor ha hecho. En esta mañana hemos traído un mensaje bastante interesante, lo he titulado Forjando una generación de valientes. Y bueno, hace pocos días en los noticieros vimos con mucha tristeza cómo toda una ciudad como Beirut se conmocionaba por una explosión. Un cargamento de nitrato de amonio se pudo ver que hizo explotar a toda una ciudad. Y podemos ver muchos testimonios, pude ver en los noticieros cómo mucha gente estaba realmente desesperada. Había personas que estaban gritando, estaban muchos moviéndose de un lugar a otro, y en una de las noticieros sacaron a una mujer que decía que ella pensaba que estaba en un momento de ataque, en un momento de guerra, en un episodio donde las personas se encontraban sufriendo un ataque bélico. Otras personas, en cambio, declaraban en sus comentarios que parecía que habían estado en un terremoto, y otras personas pensaban que era el fin del mundo. Uno de los grandes enemigos que se levantan en estos tiempos de noticias negativas y de pandemia son el temor, la duda, la ansiedad y la depresión. Existen casos donde las personas cada vez más no pueden conciliar el sueño, el temor se apoderó de su alma y de a poco se sienten abrumados. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿cómo podemos levantar una generación de valientes en medio de tiempos difíciles, donde abunda el temor, donde la zozobra invade a las vidas y a las familias? Es por eso que en esta mañana quisiera que usted me acompañe al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre los supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pero bueno, si leemos solamente este versículo, no podemos tener mayor idea de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. Así que permítanme, les voy a comentar una parte de la historia, es decir, vamos a analizar el contexto histórico de este pasaje. Es decir, vamos a analizar ciertos puntos previos a esta
cita que la Biblia nos muestra. Y quiero comentarle, en esta cita estamos hablando de David, así que vamos a notar algunos puntos importantes. David ya había sido ungido como el próximo rey de Israel, pero aún no era el rey. David había sido convocado a palacio como músico para ministrar la vida del rey Saúl. David también había matado ya a Goliat, esto como un hecho sin precedentes. También surge una gran amistad entre David y Jonatán, pero también surgen los celos enfermizos del rey Saúl en contra de David. Con el famoso cántico que ustedes recordarán, que lo hemos aprendido aún en las escuelas dominicales o en las reuniones de jóvenes, donde el cántico decía así: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El rey Saúl se enojaba en gran manera y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y como usted puede ver, hasta ese momento de la historia podemos ver, o el contexto de la historia que estamos analizando, podemos ver al rey Saúl que se llenó de su corazón de enojo, de ira, de celo contra David. Y eso le puso a David en una instancia, en un momento muy duro, muy difícil. Y empezó una persecución para matarlo, desde palacio hasta perseguirlo en el exilio. David tuvo que huir a refugiarse primeramente a Egipto, para posteriormente refugiarse en cuevas como la cueva de Adulán. Ahora vamos a extraer algunos principios que nos permitirán descifrar la interrogante que habíamos planteado al principio: cómo forjar una generación valiente en tiempos difíciles. Y para eso permítame extraer ciertos principios importantes de la palabra de Dios. Y el primer principio es que una generación valiente se forja desde lo íntimo. Y nosotros podemos ver a David. Si analizamos un poco más su historia, podemos ver a un David menor de los 8 hermanos. Su padre era Isaí. Isaí era nieto de Rud y Boz. Y por ser el último y el octavo, era el hijo relegado, era el hijo menospreciado. Era aquel que le encomendaban las tareas que nadie quería hacer en la casa. David se encontraba cuidando a las ovejas de su padre. Y de pronto podríamos decir, sí, qué bonito, qué chévere, qué buena experiencia, ¿no es cierto? Pero ese fue el trato que Dios tenía para David. Cuando el profeta visitaba su casa, él se encontraba en la majada, se encontraba cuidando las ovejas, con la labor, con la encomienda que su padre le había hecho. Desde muy joven, el joven David demostró valor y ternura como pastor de las ovejas. Todos recordaremos cuando se acercaba una fiera, un león o un oso, David se acercaba hacia esa bestia, cogía sus mandíbulas, las abría hasta sacar la pequeña cabecita de su oveja y rescatarle de todas estas fieras. Y algo interesante que sucede es cuando el profeta va a ungir al próximo rey de Israel, que era David. Pero hasta ese momento su familia no sabía, no conocía. Y ahí fue cuando se produce un desfile prácticamente de modas, ¿no? Es uno de los primeros desfiles de modas que existió. Vemos a Eliab, el primer hijo, luego vemos pasar por la pasarela a Abinadab, a Sama, e hizo pasar su padre a todos sus 4 hijos. Pero Dios no mira lo externo. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón desde lo más íntimo. Y ahí podemos ver el corazón de Dios, mirando el corazón de David, mirando el corazón también de toda su familia, de sus hermanos. Pero el Señor que tenía algo especial para con David. Y el profeta al final pregunta a su padre, ¿tienen otro hijo? Y el padre Isaí responde, sí, hay otro, llamen a David. Me imagino entrando a David. ¿Se imagina usted entrando a David? Oliendo a oveja, oliendo a oso, oliendo a león. Y para colmo, como dice la Escritura, él era rubio de hermosos
ojos y de buen parecer. Para ese entonces ser de buen parecer no era bien visto, ya que los paladines eran como los vikingos antiguos, ¿no? Eran como aquellas personas que muchas veces se parecían a hombres grandes, fuertes, gigantes, pero ahí estábamos a David, era rubio, de buen parecer, es decir, nadie daba un centavo por la vida de David, nadie creía en el octavo hijo que tenía Isaí, y ahí estaba David relegado al fondo, donde estaban las ovejas, oliendo a oveja, oliendo a oso, oliendo a león, sin haber estado preparado, sin haber estado con un tiempo previo para la llegada del profeta. Pero ahí se encontraba David con un corazón tierno, pero a la vez con un corazón valiente, con un corazón guerrero. David tenía una intimidad fuerte con Dios, y eso le hacía ser un hombre, un joven sujeto a Dios, sujeto a sus padres y sujeto a sus autoridades. Y eso le hacía atractivo hacia Dios. Él tenía un corazón, nos dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Un corazón que estaba dirigido al del Señor. Un corazón que buscaba en la intimidad, en lo más profundo de su habitación o del lugar donde él se encontraba con las ovejas. Y como segundo punto tenemos una generación valiente mira los obstáculos como oportunidades. Y vemos a un David que huye a la cueva de Adulán. Adulán significa refugio, pero para David el refugio no era en sí esa cueva donde él se fue a meter. En sí para David el refugio era el Señor mismo. Y por eso es que David en esa cueva, en ese lugar de confinamiento, en ese lugar donde él se encontraba, escribió dos grandes salmos, el Salmo 57 y el Salmo 142, donde él se demuestra esa pasión. Él también sacaba lo que había en su corazón, él también expresaba el dolor, el lamento que había en su vida, pero asimismo sabía reconocer que su confianza estaba puesta solamente en el Señor. Y permítame leer una parte del Salmo 57. David escribió el Salmo 57, la palabra de Dios dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Esa es una porción del Salmo 57, donde David pudo expresar lo que había en su corazón, donde él podía expresar lo que estaba viviendo. Si bien es cierto, estaba metido en una cueva, pero asimismo él podía sentir que era un momento circunstancial. No era el hecho de la cueva su refugio, sino su refugio estaba en el Señor. Estaba siendo perseguido por el rey y por todo un ejército. Esto debe haber sido complicado. ¿Se imagina que el presidente de la nación más poderosa o el rey de la nación más poderosa le persiga a usted? ¿Se imagina que todo su ejército, y es más, este rey llegó a ser su suegro, ¿no? Creo que tenía un espíritu de suegro ahí, ¿no? Metido en su corazón. Pero era todo un andamiaje de toda una nación poderosa atrás del joven David persiguiéndolo. Esto lo llevó al confinamiento. El confinamiento sirvió para que su familia se reúna nuevamente y para que mucha gente necesitada venga y se le junte. Esto me traía mucha memoria cuando yo preparaba este tema a las iglesias en el hogar. De repente a nuestros hogares, donde nosotros estamos confinados, donde nosotros estamos ahí, donde nosotros nos estamos reuniendo a través de plataformas Zoom, a través de la tecnología. Pero ahí es donde podemos ver
donde nuestras familias se reúnen, donde mucha gente necesitada ha llegado a nuestras iglesias en el hogar, donde mucha gente está recibiendo ese alimento de parte de Dios. Permítame leer en Romanos 8:28, la palabra de Dios dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En Jeremías 29:11 la palabra de Dios nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahí podemos ver que toda esta situación que estamos viviendo, todo este momento de confinamiento, el Señor también lo puede usar para nuestro bien. Es toda esta situación difícil, porque a Dios no se le ha escapado del control esta pandemia, no se le ha escapado de su control nuestras vidas. Nosotros podemos confiar plenamente que el Señor tiene planes para nuestras vidas, que tiene planes de bien y no de mal, tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza, y sobre todo de una esperanza eterna, de una salvación eterna. El Señor dijo: yo estoy preparando morada para ustedes. Él ha preparado ese lugar especial para nuestras vidas. Tenemos ejemplos de hombres de Dios valientes, de jóvenes valientes que se levantaron, como Daniel, como José, como Josué. Es decir, una generación sí puede ser levantada, una generación valiente que mira los obstáculos como oportunidades. También tenemos un tercer punto en este día, que nos dice: una generación valiente tiene fe en Dios y en los que le rodean. Aparte de su familia, a David se le juntaron personas afligidas, endeudadas y con amargura de espíritu. ¿Usted se imagina si usted tuviera la oportunidad de dirigir un grupo con este tipo de personas, con personas afligidas, endeudadas, con amargura de espíritu? Y es posiblemente el tipo de personas que están viniendo a nuestras reuniones, a nuestros grupos, a la iglesia. David miró con fe y dignidad a cada una de estas personas que se le juntó. Los miró a través de los ojos de Dios y pudo mirar el potencial de cada uno de ellos. Esto es una figura de Jesús y de su iglesia. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque el Señor nos va a enviar a todo este tipo de personas. Como yo les decía, es una figura de Jesús. En Lucas 19:10, la palabra de Dios nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso es una figura de la iglesia. La iglesia debe estar preparada para que todo este tipo de personas que están viniendo, que se están acercando, nosotros podamos recibirlas como Jesús las recibió. Es una figura de Jesús porque a Jesús se les juntaban los pecadores, aquellos que nadie daba un centavo por ellos, pero Jesús siempre los recibió, los acogió con amor, los abrazó, cenó con ellos, comió en sus casas, y Él fue alguien que incluso fue acusado por comer con pecadores, con prostitutas, pero el Señor vino a buscar lo que se había perdido. También tenemos un cuarto punto, que es una generación valiente, sabe de dónde Dios le sacó y se mantiene en humildad. David logró conformar un ejército con toda esa gente rota, con toda esa gente afligida, con toda esa gente amargada y endeudada. Recordemos que en el Salmo 34:18 la palabra de Dios dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Así que, mi querido amigo, si usted se ha sentido en este tiempo que está pasando por dificultades, que está roto en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, recuerde, el Señor está cercano a usted. El Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido.
Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor de todas ellas nos librará. Tanto David como su ejército sabían de dónde provenía su fuerza. Esto es muy importante y eso es caminar en humildad. Sea la condición en la que estemos, sea que nosotros estemos en victoria o sea que nosotros estemos pasando por prueba, recordemos que el Señor es quien nos da la fuerza. El Señor es quien nos levanta, el Señor es quien nos anima, de Él proviene la inteligencia y la sabiduría. El Señor es la fuente de nuestra salvación y de nuestra esperanza. En el Salmo 27, del 1 al 3, la palabra del Señor dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David tenía un corazón conforme al de Dios, es decir, un corazón que estaba siempre en sintonía, en armonía, en unidad con el del Señor, que le buscaba fervientemente. Él era en el Salmo 42, la palabra de Dios también nos dice de que él buscaba, que él se sumergía en sus aguas, que él venía a su presencia y él confiaba plenamente en el Señor. David también tenía una característica especial en su corazón, o tres características especiales. La una era que era obediente, la otra era dependiente y la otra era un apasionado del Señor. Aun cuando pecó, él demostró su debilidad, porque cuando fue confrontado por el profeta, él reconoció su error y se arrepintió, aunque le costó las consecuencias que le costó, porque el pecado trae consecuencias, porque el pecado es algo que mina nuestro ser, nuestra vida y que trae consecuencias. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Así que, queridos hermanos, recuerden, una generación valiente sabe de dónde Dios le sacó y mantiene su humildad. Otro punto importante es, una generación valiente tiene claro su llamado. David tenía claro para qué había sido ungido. La unción no es para los aplausos, la unción no es para los elogios. La unción de Dios tiene un propósito claro y no la exime de pasar por situaciones difíciles. Recordemos, David fue ungido y luego, después de un tiempo, le empezó a pasar una seguidilla de situaciones difíciles o de cosas difíciles. Pero recordemos algo, David tenía claro cuál era su llamado y su propósito. Y quisiera que leamos en el libro de Lucas, capítulo 4, versos del 18 al 20, una palabra que nos muestra el llamado que tenía Jesús y que es el llamado que el Señor quiere hacernos también a cada uno de nosotros como iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esa es la misión, ese es el llamado que tenía nuestro Señor Jesucristo y que es el mismo llamado que ahora nos ha dado como parte de la gran comisión a cada uno de nosotros, su iglesia. Y David tenía también claro su llamado, sabía para qué fue ungido en su vida. Así que él tenía clara su misión, tenía clara su propósito y la visión. Su fe y esperanza siempre estuvo depositadas en el Señor. David era un hombre de fe, era un hombre valiente, un hombre guerrero, desde que cuidaba las ovejas de su padre. Él era alguien comprometido con el Señor. En cada batalla
y en cada circunstancia que la vida le ponía por delante, él estaba siempre confiando en el Señor. Los líderes se forjan en medio de las dificultades y de las pruebas. Y David tuvo que pasar un montón de situaciones difíciles, pero el Señor en cada prueba le estuvo forjando. Aun cuando él estaba en esa cueva metido con aquellas personas, él estuvo ahí para seguir adelante y estar siempre confiado en Dios. Dios nos ha llamado a ser líderes del cambio y de la transformación. El Señor nos ha llamado a ministrar vidas. El Señor nos ha llamado a evangelizar y discipular como iglesia. El Señor nos ha llamado a que en este tiempo difícil que estamos viviendo, a este tiempo de pandemia, nosotros como iglesia nos levantemos con esa voz profética y que digamos que hay esperanza, que hay vida eterna a todos aquellos que confían en el Señor. Mis queridos hermanos, el anhelo del corazón de Dios es que se levante una generación de hombres y mujeres que le crean, que le entreguen su vida por completo a Él, que se rindan por completo. Dios no quiere ser un Dios por porcentajes o un Dios de medias tintas. Dios lo quiere todo. Él quiere que toda nuestra vida sea entregada y consagrada a Él. Dios desea fortalecernos desde nuestro ser interior. Y esto tiene que ver con sanar todas nuestras heridas. Recordemos el proceso que todas estas personas que estuvieron en esa cueva metidos, gente endeudada, gente afligida de espíritu, gente amargada, pero ellos pasaron un proceso, el proceso de Dios, a través de un hombre que se levantó como David para levantar la vida de todas esas personas que estaban con él en esa cueva. Así que el Señor nos hace un llamado para que nosotros también nos levantemos en estos tiempos y para que seamos usados a través del poder del Espíritu Santo y para que así podamos ser de bendición, canales de bendición, vehículos usados, instrumentos de Dios para traer su presencia a la vida de las personas, a las familias de toda nuestra ciudad y de nuestro Ecuador y de todas las naciones. Una generación valiente no nace necesariamente. Una generación valiente es una generación que pasa por procesos, que pasa por situaciones donde son forjados, donde son cambiados, donde son transformados. Así como los valientes de David, que estuvieron en esa cueva. Pero déjeme decirle algo interesante que me llamó la atención. Estos valientes de David se convirtieron en parte del ejército poderoso que Dios levantó para que sea el ejército de David y que tengan todas las conquistas que ellos tuvieron. Ellos fueron los valientes del David. Sí, esos amargados, esos endeudados, esos afligidos de espíritu, cada uno de ellos se convirtió en un valiente guerrero de David. Así que el Señor nos hace ese llamado de que nosotros nos convirtamos en este tiempo, en esta nueva generación, en esos valientes que nos levantamos y que nosotros le decimos al Señor, yo lo haré, yo me levantaré como ese jefe de hogar, ese líder, siervo de mi casa, para llevar la palabra de Dios a mi hogar, a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, desde lo más íntimo, desde lo más pequeño, que es el núcleo familiar y desde cada vida, desde el interior de cada vida. Tal vez nos preguntamos cómo empezar. Debemos empezar desde nuestro adulán, desde nuestra cueva, desde nuestro ser interior, como les decía anteriormente, desde nuestra familia, desde nuestro refugio más íntimo e interno, desde nuestros hogares, haciéndonos fuertes desde cada familia, deponiendo toda actitud de altivez o de orgullo y permitiendo que la presencia de Dios trate primeramente nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo y a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios.
consagrándonos, apartándonos para Dios, viviendo vidas santas que le glorifiquen al Señor. De pronto Dios te está llamando en este tiempo a que tu vida y tu hogar sea un punto que sea de bendición, a que sea un punto estratégico para que desde ahí salga bendición. De pronto Dios te está llamando para que tú seas parte de una iglesia en el hogar o para que tu casa sea un punto de encuentro de bendición como una iglesia en el hogar online. O de pronto Dios te está llamando en este día para que tú seas parte de los ministerios que la iglesia tiene, para que tú le digas, Señor, heme aquí estoy dispuesto para servir. Nosotros como iglesia tenemos ministerios como el ministerio de mujeres, tenemos el ministerio de jóvenes, tenemos el ministerio de niños, tenemos las iglesias en el hogar, tenemos tantos ministerios, tantas áreas creativas que necesitamos de tantas personas, de tantas manos que digan, heme aquí, yo estoy dispuesto a servir, yo estoy dispuesto a entregar mi vida en este día. Yo sé que el Espíritu Santo en esta mañana está tocando y está sensibilizando tu corazón y te está diciendo, yo te he venido haciendo un llamado. Tal vez todas esas noches que no has podido dormir, de pronto todas esas noches donde tú te has sentido mal, donde has sentido que no puedes conciliar el sueño, es porque de pronto Dios ha creado un lugar, una instancia, un desierto para que tú le busques, para que tú le digas, Señor, yo quiero hoy consagrar mi vida a ti. Yo quiero hoy entregarte mi vida a ti por completo. Me encanta, para ya ir terminando, un versículo que está en Josué 24, 14 al 15. Y esta es una determinación que hizo Josué delante del pueblo, donde él les animó, les exhortó a todo el pueblo a que tomen una decisión. Y la palabra de Dios dice así, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, en esta mañana yo te invito a que tú hagas una oración, a que tú puedas decirle, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, yo quiero levantarme como esa generación de valientes. La generación de valientes se forja, pero se forja en la presencia de Dios, pero también con una fe activa que nos lleva a la acción. Así que en esta mañana yo te invito a que cerremos nuestros ojos. Amado Padre, Señor, queremos darte gracias por este tiempo, porque hemos escuchado tu preciosa palabra y en esta mañana queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a entregar nuestra vida, nuestro corazón, a decirte, Señor, heme aquí, yo quiero servirte, yo quiero levantarme, Señor, como ese estandarte, Señor, para llevar tu hermosa y preciosa palabra, Señor. Lo que por gracia he recibido, Señor, ahora yo quiero llevar por gracia a otras familias. Así que en este día yo me entrego y me consagro a ti, Señor, y me levanto como esa generación valiente, como esa generación que se forja a través de tu presencia, de tu Santo Espíritu y a través de ser moldeados por tu palabra. Así que gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra maravillosa. Te lo agradecemos todo esto en el nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Otro de los grandes héroes de la Biblia fue Noé. Noé fue un hombre obediente y agradecido.
Porque a pesar de haber pasado alrededor de un año en el proceso del diluvio, cuando él pudo, lo primero que hizo fue dar una ofrenda al Señor. Vamos a Génesis 8, desde el versículo 20, que dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Que nosotros podamos ser como Noé, obedientes, agradecidos, y que podamos nosotros también dar una ofrenda de gratitud para Dios. Si usted quiere ofrendar, dar su donación, puede pinchar en el link que para este efecto lo tenemos en el chat, y usted puede ofrendar, extenderse con esa ofrenda de gratitud, de amor hacia Dios. Y esto servirá para que el reino de los cielos continúe. También queremos, queridos amigos, anunciarles las reuniones de la semana que tenemos vía Zoom. Y tenemos el miércoles a las 7:30 de la noche el culto de oración, sanidad y milagros. El día jueves a las 5 de la tarde las mujeres nos estaremos reuniendo con nuestro grupo. Y el mismo día jueves a las 7:30 de la noche los varones tienen su reunión. Les comento que tenemos varias iglesias en el hogar, que son grupos familiares, hogares de bendición. Y si usted quiere ser parte de estos grupos que le he mencionado, pinche en el link y deje sus datos. Inmediatamente nos reuniremos, nos comunicaremos con usted para poder ubicarle en uno de esos grupos en el que usted desee. Y a continuación tenemos para los kids 2 hemisferios su espacio preparado por los directores del Ministerio de Niños. Aquí con ustedes el video para nuestros queridos kids 2 hemisferios. Hola amiguitos y amiguitas, qué gusto verlos en esta mañana. Para nosotros es un privilegio encontrarnos en este día. Nosotros somos el Ministerio de Niños y nuestro nombre es IC2H Kids. Mi nombre es Diego. Y yo soy Adriana. Estoy súper feliz de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a aprender cosas fantásticas, unas historias súper chéveres de la Biblia. Así que no se muevan de sus asientos porque empezamos en 5, 4, 3, 2... Un aplauso arriba, un aplauso arriba, las manos a un lado, las manos a un lado, un aplauso arriba, un aplauso arriba, un salto adelante, uno para atrás, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey, las manos a un lado, las manos a un lado, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey, a la derecha, a la izquierda, dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, esto es una fiesta. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, alabando y saltando. Es una fiesta, esto es una fiesta. Un paso adelante, uno para atrás, y todos gritando, hey, y todos gritando, hey, las manos a un lado, las manos a un lado, esto es una fiesta. La canción que acabamos de escuchar. Y ahora vamos a estar en nuestro segmento ¿Sabías qué?
Así es, queridos amiguitos, tenemos este segmento en el cual podemos conocer mucho más. ¿Y sabías qué? Muy bien. Aquí tengo un versículo en la Biblia que dice en Daniel 1:8. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Cuéntanos un poco, Dieguito, ¿quién era Daniel? Bueno, te cuento, Adrianita, que Daniel era un joven ejemplar. Él tenía la nacionalidad judía, pero el contexto, es decir, lo que estaba sucediendo en ese momento, era que Daniel fue llevado cautivo. Muchos me dirán, muchos niños, ¿pero qué es cautivo, no es cierto? Es como llevarle prisionero, es como llevarle a otro lugar que no era su país. En ese momento, el reinado que estaba en ese momento era el reinado del rey Nabucodonosor en Babilonia. ¿Y por qué razón le estaban llevando a otro país? De su país le llevaban a otro lado. Bueno, si bien es cierto, él fue llevado a otro lugar, pero en esta ocasión el rey escogió a jóvenes ejemplares, jóvenes que tenían muchas cualidades. Él era un joven lleno de sabiduría, de inteligencia, era un joven muy preparado, un joven fuerte, vigoroso y de hermoso parecer. ¡Wow! Ahora, en el versículo que hemos leído dice que Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Yo imagino que la comida del rey, ¿te puedes imaginar tú, amiguito? Ha de haber sido deliciosa y unos manjares. Así es. Y bueno, uno podría decir, ¿por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esa comida? Pero recordemos que el momento que estaba pasando Daniel no era muy fácil, no era muy sencillo, porque fue llevado prisionero a otro lugar. Y quiero contarte un dato interesante. El rey Nabucodonosor le quiso poner un nombre que se llama Belsasar. Eso significa que Bel reina en mí. Es decir, a Daniel le querían cambiar la identidad, sus creencias, sus principios, sus valores. Y en eso estaba incluida la comida. Esta era una comida, en sí la comida no era el problema, sino que en este caso, esta era una comida que estaba previamente dedicada a otros dioses, posiblemente al mismo dios Bel, que en este caso era el nombre al cual le querían inducir a Daniel. Claro, y ahí hay que tomar en cuenta que Daniel estaba consagrado a Dios, era un joven implacable y su vida era para Dios. Muy bien, y aquí dice que por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo sus alimentos. Y entonces, ¿qué iban a comer si les daba hambre? Así es, y creo que esto tiene que ver en nuestros tiempos con una enseñanza muy importante, queridos niños. Muchas veces en esta vida, en este mundo, nos vamos a encontrar con situaciones que no nos convienen, otras que sí nos convienen. Así que nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de poder saber qué es bueno y qué es malo, qué nos afecta en nuestra vida, qué es aquello que va en contra de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Así que en este caso Daniel, en ese momento, él no quería ofender a Dios. Él no quería pecar contra Dios, así que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey le quería ofrecer, porque esta comida, como les decía, muy probablemente estaba dedicada a ídolos. Y asimismo también hay una ley levítica, esto quiere decir que está en el libro de Levítico de la Biblia, donde también los israelitas tenían ciertas comidas impuras que no podían comer. Así que había dos razones, en este caso, por las cuales Daniel no quería contaminarse con esta comida. Así que, amiguitos, recuerden, ustedes tienen la capacidad dada por Dios para proponer en su corazón de antemano qué es bueno, qué es malo, y qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Así que recuerden, propongan en su corazón no contaminarse con aquellas cosas que no están bien y que son pecado para su vida.
Definitivamente esta lección de la Biblia el día de hoy nos ha enseñado a tomar buenas decisiones. Y el día de hoy te invitamos a que tú siempre pienses en qué le agrada a Dios, cómo tú guardar tu corazón y todo lo que dice la Biblia poner en práctica, aunque a veces esto sea un poco difícil. ¿Qué te parece, Dieguito, si terminamos repasando el versículo? Así es, amiguitos y amiguitas. En Daniel 1:8 dice, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no se le obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Muy bien, hemos aprendido una lección maravillosa. No te olvides de ponerla en práctica. Y ahora les vamos a invitar a ver a Miss Bonnie Blue con una hermosa enseñanza. Ya nos vemos. ¿Qué te pasa, Miss Bonnie? Me hiciste asustar. Es que estoy un poco asustada. No pude dormir. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, te voy a contar la historia. Vamos. Vamos. Verás. Ayer. ¡Wow! Mi tablet. Veamos qué lindos programas tengo aquí. A ver. Netflix. Facebook. YouTube. ¡Oh! Aquí hay algo que dice. ¡Gana 1000 puntos! Entra a la casa del terror. Bueno, ¿qué puede pasar? Es un juego nomás. A ver, voy a dar un clic. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! Eso estuvo terrible. ¿Cómo es posible que engañen de esa manera? Mejor me voy a dormir. No puedo dormir. No puedo dormir. Y eso fue lo que pasó. ¡Wow, Miss Bonnie! Es tremendo lo que me cuentas. Sí, por eso estaba mal dormida y asustada. Es que ahí decía que iba a ganar 1000 puntos si hacía la casa del terror. Así es, Miss Bonnie. Pero recuerda, no nos podemos confiar de todo lo que encontramos y de todo lo que nos dicen, especialmente en las redes sociales. Así es, tienes toda la razón. Así es. Y permíteme, yo tengo un versículo que nos puede ayudar. Ah, ¿cuál es? Es Daniel 1:8. Wow, ¿y qué dice Daniel 1:8? Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¡Oh, qué lindo ese versículo! Lo vamos a tener en cuenta, amiguitos. Así es, Miss Bonnie. Y yo quiero decirte qué significa eso. A
ver. Eso significa que Dios nos ha dado la capacidad para poder escoger qué es bueno y qué es malo. Es verdad. Yo quiero hacer como Daniel, tomar buenas decisiones para recibir bendición. Y no voy a tomar decisiones a la ligera, sino siempre pensar en lo que a Dios le agrada. Así es, Miss Bonnie. Y creo que en esta mañana o en este día podemos pedir que nuestros amiguitos memoricen el versículo que hemos aprendido en este día. Claro que sí. A ver, amiguitos, vamos a repetir el versículo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¡Sí! ¡Qué fácil! ¡Qué bonito este versículo! Lo vamos a tener en cuenta. Bueno, por ahora nos tenemos que ir. Nos vemos, amiguitos. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda poner en práctica todo lo que has aprendido el día de hoy. Así es, amiguitos y amiguitas. Nos vemos el próximo domingo, donde tendremos más sorpresas para ustedes. ¡Chao! Chao. Qué gusto, nuevamente nos volvemos a ver, pero ya para despedirnos hemos llegado al final de nuestra reunión. Un hermoso tiempo de alabanza, de meditación en la palabra, un reto para nuestras vidas. Y también pues los niños no se quedaron sin su alimento y sin su programa, también gozándonos con este material para los niños. Pues hoy pues para terminar esta reunión yo quiero invitarles para hacer una oración y encomendarnos a nuestro Dios durante el resto de este día y para esta semana. Yo les invito a que hagamos esta oración conmigo. Ponga su mano derecha en el corazón y su mano izquierda la levantamos. Padre del cielo todopoderoso, te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor, de bendición que ha sido para nuestras vidas. Y anhelamos, Señor, que también haya tocado tu corazón, donde nos reunimos a alabarte, a escucharte, a sentarnos, Señor, como María de Betania, sentada a tus pies para escuchar tu palabra. Mi Dios, te pido, Señor, que la bendición del cielo, Señor, sea con cada uno de tus hijos, que esta bendición les alcance. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, pongo tu nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos, sobre cada uno de tus hijos, para que los bendigas con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. La paz, el gozo, el amor, la armonía y la provisión abunden en sus casas. Señor, y pongas ángeles alrededor de cada uno para protegernos y cuidarnos. Te lo pedimos todo esto en acción de gracias y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Un gusto, un abrazo. Dios les bendiga a todos.